financiamiento del terrorismo. También, de acuerdo al rubro de la empresa, podría agregarse un capítulo para el procedimiento de atención al cliente. Como vemos, se podrían contemplar en el RIT diversas obligaciones específicas de acuerdo y haciendo una evaluación del rubro y necesidad de cada empresa en particular. Por otro lado, respecto a la importancia de contar con un reglamento de trabajo, pues ello es muy importante para la adecuada gestión laboral. Es importante que todas las empresas, organizaciones cuenten con un RIT que establezca de manera precisa cuáles son las obligaciones, las prohibiciones, los derechos, procedimientos, cuáles son las medidas disciplinarias y todos los demás aspectos relevantes que van a regular la relación laboral. Entonces, pues es recomendable que un reglamento interno de trabajo establezca reglas claras para una adecuada gestión disciplinaria. Ello implica que se debería establecer un catálogo de faltas de acuerdo a la realidad de la empresa, considerando también los supuestos que sean más recurrentes, ¿no? Las faltas que podrían ser más recurrentes al interior de la empresa. A partir de ello, a partir de haber identificado ello, se podría establecer las medidas de sanción distintas al despido, también como la amonestación verbal, la amonestación escrita, la suspensión sin goce de remuneraciones y cuál va a ser el procedimiento para aplicar cada una de estas sanciones, ya que estas sanciones no se encuentran reguladas en nuestra legislación. También en este punto tenemos que tener presente que conforme a lo establecido en el literal A del artículo 25 del tubo de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, la inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo, en tanto ello sea grave, puede ser causal de despido. Entonces, a modo de conclusión sobre la importancia de contar con un RIT, es preciso señalar que contar con un RIT bien elaborado protege tanto los derechos de los trabajadores como los intereses de la empresa, para así fomentar un entorno de trabajo justo y productivo. Ahora bien, respecto al procedimiento de aprobación del RIT, tenemos que actualmente se puede presentar tanto de manera presencial como de manera virtual. De manera presencial, se debe presentar el RIT ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, se presenta una solicitud y se adjuntan 2 ejemplares del texto del RIT o su modificación para el registro. De manera virtual, solo se requiere la presentación de esta solicitud, un juego del Reglamento Interno de Trabajo y la ficha RUT de la empresa, todo ello en formato PDF y se presenta a través de la mesa de partes virtual del Ministerio de Trabajo. Una vez aprobado el RIT o la modificación, este debe ser puesto a disposición de los trabajadores dentro de los 5 días naturales posteriores de su aprobación. Se debe constar con un cargo de recepción de dicho reglamento interno a todos los trabajadores para que pueda llevarse a cabo la aplicación justamente del reglamento interno de trabajo. De no cumplirse con los pasos anteriores, de no entregarse el reglamento interno de trabajo a los trabajadores y contar con el cargo de recepción, podría luego cuestionarse la obligación de los trabajadores de observar las reglas y las condiciones u obligaciones que ya se encuentran establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo. A continuación, veremos el modelo de la solicitud para la aprobación del RIT. Al lado derecho tenemos un modelo. Como se puede notar, el contenido mínimo debe ser, primero se debe dirigir a la Subdirección de Registros Generales del Ministerio de Trabajo. Se precisan los datos generales de la empresa, razón social, RUT, domicilio. También se describe cuál es el contenido del RIT. Se mencionan los capítulos, los artículos, el número de folios. Se adjunta el texto del RIT y la ficha RUT, como se le había comentado. Ello es un modelo de una solicitud de aprobación de RIT. A continuación, sobre el incumplimiento
Sobre el incumplimiento a la entrega del reglamento interno de trabajo, pues como lo había comentado, el reglamento interno de trabajo debe ser puesto a disposición de los trabajadores y su no entrega se considera una infracción leve en materia de relaciones laborales. Ello de acuerdo al artículo 23 del reglamento de la Ley de Inspección de Trabajo. En el cuadro de multas y escalas de multas se aprecia que la multa mínima oscila entre los 1.339 soles y la multa máxima es de 79.928 soles por incumplir con esta entrega de reglamento interno de trabajo. Ahora bien, respecto a las faltas que se regulan en el RIT, debemos tener en cuenta que el reglamento interno de trabajo permite que el empleador, en el marco de la potestad disciplinaria y su poder de dirección, puedan decidir qué tipos de sanciones va a considerar o se van a asignar. Lo recomendable es que todas las empresas establezcan en el RIT una escala del sistema disciplinario. Es decir, se debe realizar una progresión de la falta entre leves, faltas graves, faltas muy graves. Por ejemplo, considerándose como una falta leve, la amonestación verbal, una falta más leve. Luego se puede considerar la amonestación escrita, que puede estar sujeta a copia al legajo del trabajador. Y seguidamente, como una falta muy grave ya, la sanción, la suspensión del trabajador por un determinado periodo de días. Y en el último caso, un despido por causa justa, ¿no? En este, justamente sobre ello, es importante precisar que no es posible que se amplíe en el RIT las faltas que ya se encuentran establecidas en el artículo 25 del tubo de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Es decir, que en el RIT no se pueden contemplar nuevas causales de despido de las que ya se encuentran establecidas en la ley. Lo que sí es posible es que un despido pueda sustentarse en la grave inobservancia de las obligaciones establecidas en el reglamento interno de trabajo. Entonces, podríamos decir que el incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones que están establecidas en el RIT sí pueden ser causal de despido de un trabajador. Bueno, ahora respecto a la impugnación de un RIT puede ser impugnado por un trabajador, pues los trabajadores que consideren que las normas del RIT violan disposiciones legales tienen la potestad de accionar judicialmente. En el caso de plantear, por ejemplo, una demanda de impugnación de RIT, el trabajador deberá señalar cuáles son las normas del RIT que van en contra de las disposiciones legales vigentes. Ahora, un caso de impugnación del RIT fue resuelto por la Corte Suprema en la casación 14.614-2016 Lima. Este es el caso de Nestlé. En este caso, se demandó que el empleador revisó los correos de un trabajador. Al respecto, la Corte Suprema sostuvo que el reglamento interno de trabajo no puede facultar al empleador a revisar este medio, toda vez que ello colisiona con el derecho a la intimidad e inviolabilidad de las comunicaciones de los trabajadores. Sin embargo, la Corte también precisó que ello no excluye que el empleador pueda controlar el uso que el trabajador otorga a estos dispositivos electrónicos. Puede controlar el uso que el trabajador le da a estos dispositivos, pero no el contenido de los mismos. A su vez, la Corte Suprema consideró a través de esta casación que para que un empleador lleve a cabo el control de los dispositivos de los trabajadores de manera racional, ello debe encontrarse justificado. Puede ser, en primer lugar, con la elaboración de un protocolo aprobado de uso de dispositivos o haberse informado previamente de manera clara, expresa y con un lenguaje sencillo el reglamento de uso y de cómo será la verificación de estos dispositivos digitales a los trabajadores. Entonces, sí podría un trabajador impugnar un RIT
Como se ha visto, la Corte Suprema incluso en la casación mencionada, eh, justificado que el revisar los correos electrónicos de un trabajador colisiona con los derechos inviolabilidad de los trabajadores, de las comunicaciones. Ahora bien, respecto al procedimiento de elaboración de un reglamento interno de trabajo, en nuestro caso particular, el estudio realiza en primer lugar una solicitud de información a nuestros clientes a fin de tener un amplio panorama de la empresa. A partir de esta información, realizamos una evaluación de la información remitida para estructurar el RIT y que éste sea acorde a la necesidad de cada organización. En esta evaluación que realizamos, pues analizamos cuáles son los problemas y necesidades específicas de cada empresa, para así poder abordar cada uno de estos puntos en el reglamento interno. Y como tercer paso, pues realizamos ya el procedimiento de aprobación ante la autoridad de trabajo. Bueno, a modo de conclusiones, en primer lugar, debe tenerse en cuenta que la elaboración de un reglamento interno de trabajo debe ser específica de acuerdo a la necesidad de cada organización. Por lo tanto, no es recomendable copiar y pegar modelos ya existentes de otras empresas, debido a que de esta manera se perdería la posibilidad de establecer reglas claras en el marco de las funciones propias que se realizan en el centro de trabajo. Cada organización, de acuerdo al rubro en el que se desarrolla, pues tiene necesidades distintas, ¿no? Eh, Además, pues es importante tener en cuenta que un reglamento interno de trabajo bien elaborado es una herramienta esencial para cualquier empresa que busca mantener un ambiente de trabajo justo, seguro y productivo. Por tanto, si se siguen los pasos y consideraciones precisadas, se va a poder crear un reglamento interno de trabajo que, además de cumplir con los requisitos legales, también beneficie a todos los miembros de la empresa. Bueno, esto es todo respecto al tema de la elaboración del reglamento interno de trabajo y quedo atenta a las preguntas que puedan realizarme. Cintia hace una pregunta, dice, ¿un reglamento sin aprobación por el MINTRA es igual de válido en caso de empresas con menos de 100 trabajadores? Bueno, en este caso sería recomendable siempre que el RIT esté registrado, ¿no? A fin de evitar interpretaciones que puedan afectar al empleador. Ello en concordancia a la debida diligencia se debe realizar. A ver, me preguntan también, ¿se usa mucho la modalidad contractor para los que contratan fuera, la modalidad contractual para los que contratan fuera del país? ¿Sería válido y correcto agregarlos dentro del alcance del RIT? Bueno, una empresa extranjera, si contrata a una empresa peruana para que lleve su planilla y ejerza el poder de dirección, sí, pues sí es correcto que se tenga que alcanzar el RIT a los trabajadores, ¿no? Sí existiría en estos casos una dificultad para garantizar la validez de un reglamento interno de trabajo de una empresa extranjera, pero la regulación sí tendría que provenir de la reglamentación peruana. ¿Hay más preguntas?
Y Nadia, bueno, Nadia pregunta si en las PYME es facultativo contar con un RIT y si es igual sería correcto su registro. Sí, como lo había mencionado por debida diligencia, pues sí sería recomendable que aún una pyme también tenga que registrar, ¿no? Aunque tenga menos de 100 trabajadores, el reglamento interno de trabajo esté registrado para evitar posibles contingencias. A ver si hay más preguntas. Creo que ya no tenemos mayores preguntas. Nadia pregunta, ¿en las empresas donde los trabajadores realizan teletrabajo, el envío del RIT es válido por correo o tiene que ser firmado? Bueno, en este caso, si los trabajadores cuentan con el correo electrónico y este ha sido declarado por el trabajador para poder recibir a través de ellos las comunicaciones derivadas de la relación laboral, pues si se cuenta por escrito con esta autorización de los trabajadores de recibir información por el correo, sí podría ser válido que el RIT pueda ser entregado por este medio. Pero sí debería mediar una conformidad de recepción, ¿no? Que responder el correo con la conformidad de haber recibido el RIT. Cintia pregunta si van a compartir la grabación. Bueno, se van a compartir las diapositivas y la grabación, Cintia, del webinar. Y también el video va a estar en nuestra página de YouTube, en la cuenta de YouTube también va a estar, para que lo puedan revisar. Bueno, creo que no hay mayores preguntas, así que muchas gracias a todos por su participación. Pueden encontrar la información y actualización que tenemos siempre en el estudio a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias.